Colosenses capítulo 3. Vamos a leer del versículo 16, como venimos haciendo, hasta el versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Bueno, ese es nuestro versículo, el último, el 21, el que leímos, nuestro versículo para hoy. Y cuando tocaba este versículo, me puse a pensar lo que me ocurrió hace 17 años atrás, cuando nos enteramos con Olga que íbamos a ser padres, que Olga estaba embarazada, que estábamos esperando un hijo. Y puedo recordar sensaciones, obviamente, de emoción, de alegría, vamos a ser padres. Pero también recuerdo una sensación de miedo, de terror, porque ya éramos creyentes y si bien es un privilegio y es una bendición tener hijos, también la responsabilidad de criarlos como Dios quiere que lo hagamos, y eso me daba cierto temor, cierto miedo. Bueno, después de 4 años ya íbamos teniendo un poquito de experiencia, obviamente no somos expertos, no éramos ni lo somos, ahora tampoco, estamos en el proceso de aprender. Pero después de 4 años otra vez, otro embarazo y ahora una mujer, una nena. Y cuando tenía un poquito de experiencia con un nene y ahora una nena. Y viene a este mundo que cada vez está peor y cada vez el pecado es más enfático y otra vez ese miedo, ¿no? A cómo lo voy a hacer, cómo lo vamos a hacer. Bueno, había escuchado a Paul Washer que cuando él supo que iba a tener también, que iba a ser papá, él fue a las Escrituras, porque también tuvo miedo, tuvo temor. A ver qué dice la Escritura en cuanto a lo que tenemos, lo que Dios espera de nosotros como padre. Y cuando uno va a las Escrituras, el Antiguo Testamento, va a encontrar el pasaje que se leyó en la lectura bíblica, Deuteronomio 6, algunos pasajes más, Proverbios. Y cuando viene al Nuevo Testamento, pasajes que específicamente hablan del rol del padre para con sus hijos. ¿Ustedes saben cuántos hay? ¿No se pusieron a pensar cuántos hay? Yo pensaba encontrarme con una lista enorme de pasajes que hablen acerca de los padres para con los hijos. Y hay 2. Uno en Efesios, capítulo 6, verso 4, que lo escribió Pablo desde la prisión. Y desde el mismo lugar Pablo escribió Colosenses, capítulo 3, verso 21. El verso 21, nada más. Imagínense ustedes a los colosenses ahí. No tenían la Biblia como tenemos nosotros, probablemente el Antiguo Testamento, pero no tenían todo el Nuevo Testamento. No sabemos qué parte tenían porque todavía no, las cartas iban por las diferentes iglesias. Imagínense padres esperando ahí con ansiedad a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a lo que Dios espera de nosotros como padres. Y ahí comienza la lectura bíblica y Pablo viene leyendo, verso 20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, ahí viene lo nuestro, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y de repente, siervos, obedeced, cambia de tema. ¿Esto es lo que hace ruido? ¿Sí? ¿Molesta? Si molesta, cambiamos.
¿sí? Lo importante es que no haya distracción. ¿Sí? Yo sigo, si quieren me cambian y cambiamos como si nada pasa. Ustedes se imaginan que son hombres invisibles que vienen. Nosotros seguimos. Pero solo ese versículo y nada más. Y uno dice, bueno, y empieza a mirar todos los versículos que hay y compara con Efesios. Y hay tantos versículos que hablan acerca del esposo, no muchos, otros tantos acerca de la esposa, acerca de los siervos, acerca de los amos y acerca de los padres para con los hijos, un solo versículo. 6:4 de Efesios, 3:21, y uno si comienza a decir por deducción, bueno, lo más importante es lo que más tiene, podríamos decir, bueno, no es tan importante el rol de los padres, pero sí que es importante, obviamente que sí es importante. Y el Espíritu, Pablo en su mente, él entendió, inspirado por el Espíritu Santo, que este versículo era lo que ellos necesitaban y que nosotros necesitábamos para aprender acerca del rol de los padres para con los hijos. Eso no significa que no hay muchísimos principios más. Vamos a ver después, obviamente, que no es que esto es todo lo que yo necesito saber para ser padre, pero son los pasajes específicos que de manera explícita hablan acerca de los padres para con sus hijos. Y obviamente Pablo asume que conocen el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, uno puede preguntarse con un solo versículo, bueno, parece que es sencillo criar a los hijos, pero nosotros sabemos que no es sencillo. Seguramente sería sencillo si no existiera Génesis 3, pero como existe Génesis 3 y sabemos lo que pasó en Génesis 3, la verdad que no es muy sencillo. La caída del ser humano en el pecado condujo, como nosotros vimos ya en los otros pasajes, a un deterioro rápido en las relaciones familiares, quedaron afectadas no solamente la relación de marido con la mujer con el marido, ¿se acuerdan? La guerra de sexos. También quedó deteriorada la relación entre los hermanos, entre los padres, los hijos. De hecho, Caín mata a Abel. Y bueno, y las relaciones se complican mucho por el tema del pecado. Y Pablo escribe esta carta en un contexto cultural. Les voy a leer un poquito lo que era el contexto cultural para saber en qué contexto reciben los colosenses esta carta y específicamente este versículo. En aquel entonces era habitual culpar solamente a las esposas, a los hijos y a los esclavos si las cosas del hogar no funcionaban bien. Era así porque casi se daba por sentado que todas las obligaciones del hogar recaían sobre los débiles, mientras que los fuertes, es decir, los maridos, los padres y los amos, no tenían ninguna, o si las tenían estaban exentos de toda posibilidad de ser criticados o reprendidos. En el mundo pagano del tiempo de Pablo, incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaban el hogar de cada uno de ellos con rigidez y con autoridad dominante. Los deseos y el bienestar de la esposa y los hijos eran considerados muy rara vez. El padre mandaba, ¿sí? Tenía autoridad dada por Dios, pero esa autoridad se transformaba en abuso. Y es un poco lo que está tratando acá el apóstol Pablo. En el contexto judío romano, en aquella época era una estructura patriarcal judía. El padre tenía el control absoluto sobre sus hijos. Podía incluso hasta apedrear a sus hijos cuando se desviaban o cuando servían a otros dioses. Podían vender a una hija en el mercado de la esclavitud si ellos querían. En el contexto romano no era mejor. Cuando ejercían la patria potestad, el padre tenía un control absoluto sobre la vida de su hijo durante toda su vida, sin independencia de su edad. Había casos que daba igual que el hijo llegase a un magistrado porque todavía permanecía bajo la autoridad del padre. ¿Sí? Este podía casarle, el padre podía casarle al hijo, podía obligarle a divorciarse, podía encarcelarle, podía azotarle, podía avergonzarle, podía castigarle, podía venderle como esclavo hasta en 3 ocasiones e incluso ejecutarle. O sea, se abusaba de la autoridad que tenía. El padre tenía más control sobre sus hijos que incluso el amo sobre sus esclavos. En esa sociedad los hijos no tenían ningún derecho.
eran tratados como animales o incluso peor, cuando un hijo nacía en el contexto romano, era puesto a los pies del padre. Si lo recogía, se quedaba en el hogar. Si se daba la vuelta y se iba, el niño era o bien dejado morir o llevado al foro y subastado, vendido como un esclavo, y la mayoría de estos casos eran vendidos, se criaban para la prostitución y la esclavitud irremediable. Un comentarista dice: en el mundo antiguo los hijos estaban totalmente bajo el dominio de los padres. El ejemplo supremo era la patria potestad romana, la ley del poder del padre. Bajo ello un padre podía hacer lo que quisiera con su hijo, podía venderlo como esclavo, hacerle trabajar como un obrero en su granja, tenía poder hasta para condenarle a muerte y ejecutar la sentencia. Todos los derechos y privilegios pertenecían al padre y todas las obligaciones al hijo. Imagínense todo esto, evidencia de la pecaminosidad, ¿no? Un romano, ¿sí? Esta es una porcioncita de una carta de un romano a su esposa, le dice así: cordiales saludos, aún estamos en Alejandría, te ruego y suplico que cuides del pequeño y tan pronto como reciba mis dineros te lo enviaré. Buena suerte para ti. Si tienes otro niño, si es varón, que viva, si es niña, deséchala. Y Séneca escribe lo siguiente: matamos un buey fiero, estrangulamos un perro enloquecido, hundimos un cuchillo en una vaca enferma, a los niños nacidos débiles o deformes los ahogamos. ¿Sí? Bueno, ese es el contexto en el que Pablo escribe esto. Esa era la cultura de los padres. Obviamente habrá habido excepción, pero la regla general era eso. Y el mundo iba conformando, como sabemos, conformando y haciendo que eso sea cultural. Pero la palabra de Dios es poderosa, el Evangelio es poderoso, y el que tiene autoridad para decir lo que se espera de los padres para con los hijos no es la cultura, es la Biblia. Y es la Biblia la que nos dice, y es Dios el que nos dice cómo debemos ser, qué es lo que Dios espera de nosotros, no es la cultura. Tal vez esa clase de trato a la que acabo de leer no estamos acostumbrados a ver nosotros acá, pero sigue pasando en lugares, cosas similares. Tal vez no estamos acostumbrados a verlo acá, en nuestro contexto. Pero hoy en día resulta difícil encontrar un hogar que no acuse cierto grado de disfunción como consecuencia de nuestra caída en el pecado. Cuesta dar con familias en las que los padres y los hijos se aman y se respetan mutuamente. Y eso es producto de la caída y de la cultura. La caída que va haciendo a la cultura. Y no es la cultura, producto de la caída, la que tiene autoridad de decirnos cómo criar a los hijos, sino el autor de la familia, el creador de la familia. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar mirando. Recuerden siempre capítulo 3, verso 1, que nosotros lo recordamos cada vez que venimos a Colosenses, en esta sección que estamos viendo. Si habéis pues resucitado con Cristo, le está escribiendo a personas que han resucitado, a personas que estaban muertas en delitos y pecados y que han resucitado, que tienen vida espiritual, que ahora están en Cristo. Y porque están en Cristo, el poder del Evangelio ha afectado su vida y el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios, tiene la capacidad de transformar sus vidas para que no sea la cultura la que forme a ellos, sino para que sea la palabra de Dios la que los forme. Y tal vez muchos padres que eran como los acabo de describir, comenzaban a recibir estas ordenanzas y la podían cumplir porque el Espíritu Santo vivía en ellas. Pasar de ser padres abusivos a ser padres que ejercen su autoridad de manera bíblica. Eso es lo que hace el Evangelio, ¿sí? Y ese mismo poder sigue teniendo el Evangelio para transformar nuestras vidas. Por eso nosotros venimos diciendo, y vuelvo a decir, lo que estamos viendo, el señorío de Cristo se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes, ¿sí? El Evangelio es muy, muy poderoso, al punto de llegar a un muerto y darle vida,
Pero también esa misma palabra por la que Dios usa para darnos vida, esa misma palabra es la que Dios utiliza para santificarnos y para transformarnos en lo que Él espera que seamos. En este caso, padres bíblicos. Cuando una persona se convierte a Dios, cambia su relación, la persona para con Dios. Yo estaba enemistado con Dios, no quería a Dios, pero por medio de Cristo ahora cambió esa relación. Tengo una relación vertical con Dios, el cielo se abrió por medio de Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Tengo una relación con Él, una relación que no tenía, que comencé a tener el día que me arrepentí y creí. Y porque ahora tengo una relación con Dios, también cambian mis relaciones con las demás personas. Ahora puedo amar a Dios y puedo amar a mi prójimo. Y lo más prójimo que tengo comienza en mi hogar, en mi casa. Ahora eso no significa que no sea difícil, sigue siendo difícil, pero no ya como antes, que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora estamos en Cristo, pero todavía no hemos sido glorificados, tenemos una lucha, Romanos 7, por eso es complicado. Y por eso este mandato, porque puede llegar a pasar y nos puede llegar a ocurrir que no estamos haciendo las cosas bien y estamos exasperando a nuestros hijos, producto de que todavía el pecado mora en nosotros, pero también ¿quién mora? El Espíritu Santo, que nos capacita para poder vivir lo que Dios nos dice y espera de nosotros. Así que es nuestra responsabilidad que Colosenses 3:16 sea una realidad de nuestras vidas. Es una responsabilidad que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros y que seamos transformados de gloria en gloria por el poder de la palabra de Dios. Veníamos diciendo, la influencia de la palabra de Dios hace evidente el señorío en las relaciones en el hogar. Habíamos dicho que se ven manifestaciones en un hogar cuando hay influencia de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, habíamos visto en el versículo 18, las esposas se someten a sus esposos voluntariamente. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, el esposo lidera amorosamente a su esposa, verso 19. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, los hijos agradan a Dios al obedecer a sus padres. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia, los padres no amargan a sus hijos, más bien los alientan en el Señor, versículo 21. Pero antes de meternos en el versículo 21, solamente porque no me puse a pensar en todos, pero pude pensar en algunos, y puede alguien decir, bueno, mis hijos ya se fueron, esto no es para mí. Otros pueden decir, bueno, no tengo hijos. Si sus hijos ya salieron, tal vez tenés la experiencia y puedes ayudar a otros hermanos con tu experiencia, basada en la Biblia, buena o mala, porque ahora estar en Cristo, podés acercarte a un padre que tiene sus hijos tal vez más pequeños y decirle, ¿sabes qué? Yo hice las cosas mal porque hice esto, esto y esto. Y ayudarlo a que no repita lo mismo que vos y animarlo a que obedezca lo que la Biblia dice. Podés ayudar de esa manera. Y aquellos que son hijos, tal vez, si Dios quiere, en algún momento van a ser padres. Y qué bueno que ya sepan lo que Dios espera de ustedes cuando lleguen a ser padres. Ahí dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Podemos dividirlo en dos, lo vamos a dividir en dos. Podemos hablar del mandato para los padres. Ahí está, no exasperéis a vuestros hijos. Y podemos agregarle, no exasperéis a tu hijo, porque eso no glorifica a Dios. Y podemos ver la meta de los padres, alentar a sus hijos, porque eso sí glorifica a Dios. El mandato, o lo que tenés que evitar, no exasperen a los hijos, porque eso no glorifica a Dios. Más bien la meta que tenés que tener para tu hijo es alentarlo, porque eso es lo que glorifica a Dios. Porque si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, o criamos a nuestros hijos, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Exasperarlo no glorifica a Dios. Evita eso, abandona eso. Alentalo, porque eso sí glorifica a Dios. Comencemos por el mandato. Está dirigido a los padres, así comienza, padres. Y está hablando, entiendo yo, de los dos, del padre y de la madre, de ambos.
Ya de antes viene hablando de ambos, mujeres, maridos, y después en el verso 20, hijos, sed obedientes a vuestros padres. Entiendo que está hablando del padre y la madre, no solamente que el hijo tiene que obedecer al varón y no a la mujer, tiene que obedecer al papá y a la mamá, y entiendo que luego en el versículo 21, cuando dice padres, está hablando de papá y de mamá. Cuando estamos en el pasaje paralelo en Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, yo se los leo, Pablo dice algo similar: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y después dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego, en el versículo 4, y vosotros padres, anteriormente dice, honra a tu padre y a tu madre, y vosotros padres, el contexto nos ayuda a entender que está hablando de papá y de mamá. Aunque la palabra padre, que se usa ahí en el original, era usada para dirigirse al varón, en casos como estos se ve que se usa para el varón y la mujer. De la misma manera, o la misma palabra aparece en Hebreos 11:23, cuando se dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres, papá y mamá. De la misma manera entiendo que está hablando acá. Aunque está hablando de ambos, también nosotros sabemos que la cabeza, que el líder del hogar es el hombre. Es el hombre. Y el hombre es el que lidera el hogar. ¿Sí? Papá y mamá van a criar a los hijos, pero el que lidera todo eso es el padre. Sin duda la madre va a estar, en la mayoría de los casos, más tiempo con los hijos, porque el padre va a estar trabajando. En la mayoría de los casos el padre va a estar muchas horas afuera y más tiempo va a estar la madre con los hijos. Ahora está mal, sin dudas, está mal que el hombre llegue y diga, bueno, yo estoy horas afuera trabajando, acá encárgate vos. Cría vos a los hijos, y cuando vienen los hijos, estoy cansado, encárgate vos. Yo traigo la plata, yo proveo lo material, vos encárgate de lo espiritual. Eso está mal, porque el hombre es el que lidera todo, aún la vida espiritual de la esposa y de los hijos, es el que guía. Cada uno es responsable después, obviamente, por lo suyo, pero el hombre es el que guía. Bueno, si tu cónyuge no es creyente, ¿sí? Si sos un hombre, tu esposa no es creyente, este pasaje aplica a vos. Mientras lo obedeces, orás para que tu esposa se convierta. Y si es al revés, esposa, este pasaje aplica a vos. Obedecelo mientras orás para que tu esposo se convierta. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Hoy nos dijimos feliz día del Padre, aquellos que son padres. Somos padres porque Dios quiso, no es producto de la casualidad. ¿Sí? Dios quiso que seamos padres. Dios nos regaló hijos. Dice en Salmos 127:3, he aquí donde el Señor son los hijos. Regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Dios es el que abre y cierra matriz. Entonces no es casualidad. Ningún hijo es casualidad. Dios es soberano. Dios permitió que tengas. Dios te confió ese hijo. No para que lo críes como a vos te parece, sino que lo críes como Él espera y te pide que lo hagas. Es un gran privilegio, como yo decía al comienzo, y es una responsabilidad ser padres. Y de alguna manera Dios quiere que seamos instrumentos para llevar a nuestros hijos a que sean hombres y mujeres de Dios. Y para que mis hijos sean hombres y mujeres de Dios, Dios me los confió a mí. Y eso es un privilegio, es una responsabilidad. Eso me humilla y me tiene que llevar a estar bien cerquita de Dios, porque yo no sé cómo hacerlo. Necesito que Dios me ayude. Necesito que Él me enseñe. ¿Se acuerdan cuando vimos ahí en Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, la parábola de los talentos? Y habíamos hablado de que uno recibió 5, otro recibió creo que 2 o 3, no me acuerdo ahora exactamente, y otro recibió 1. Pero hablábamos que esos talentos era todo aquello que recibimos de parte de Dios para que lo administremos. Bueno, parte de eso que recibimos de parte de Dios son nuestros hijos,
para que lo administremos. Y un día el Señor vuelve y tenemos que dar cuentas. Y vamos a dar cuenta de cómo administramos, de cómo hicimos el trabajo que Él nos confió. Un día vamos a estar delante de Él y vamos a rendir cuenta. ¿Saben que otra cosa que me pasaba cada vez que Mateo cumplía años? Yo decía, 7 ya. Y yo calculaba, ya salió de jardín y ya está en primaria. Y ayer gateaba y empezaba a caminar y ya está en primaria. Hoy usa guardapolvo blanco. 7, 5 años más, o sea que ya pasaron 7, en menos tiempo va a tener 12. Y yo miraba a mis sobrinos con 12 años, ya revelándose a sus padres. Y yo decía, el corazón de él no es diferente al de mis sobrinos y sobrinas. Me puede pasar lo mismo. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para que eso no ocurra, para que eso no pase? Tenía, sinceramente, mucho miedo de desaprovechar el tiempo. Porque rápido 7, 8, 12. Tenía mucho miedo de desaprovechar el tiempo. La Biblia dice en Efesios 5:15, por tanto tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seas necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor para con mi hijo? Bueno, Colosenses 3:21 me dice claramente cuál es la voluntad de Dios para con mi hijo, qué es lo que yo tengo que hacer. En mi mente retumbaban palabras del pastor John MacArthur, que había leído en un libro muy lindo, creo que está en la biblioteca, se llama Cómo ser padres exitosos. Y una de las cosas que él decía, al principio los niños van a estar mucho tiempo con los padres, porque van a pasar mucho tiempo, son bebés, están con nosotros, están en casa las 24 horas del día. Después llega al jardín y se van 5 horas, 4 horas, se van y vuelven y están con nosotros. Pero después, primaria, secundaria, y empiezan a estar más tiempo afuera. Y decía, la mayor influencia, o la influencia más importante para ellos, procede de los padres, no de los iguales. La mayor influencia para tu hijo debe ser vos y tu esposa. Y aun cuando salgan y estén más tiempo afuera, vos seguís siendo la mayor influencia para ellos. No pueden influenciar los otros más que vos. Dice MacArthur, siempre que una influencia externa conforme el carácter de un hijo más que los padres han fracasado en sus deberes. Es así de sencillo. Si otros tienen más influencia sobre nuestros hijos que nosotros, somos culpables en base de esto, no excusables. ¿Y qué querés que haga? Si los amigos, los compañeros, la facultad, la universidad, la secundaria, yo soy responsable de ser la mayor influencia para ellos. Da miedo, mucha responsabilidad, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos su palabra, tenemos su ayuda. El tiempo es corto, Debemos influenciarlo de la manera que Dios nos manda, de manera bíblica. Por eso debemos evitar exasperarlos, como dice acá, evitar amargarlos, porque eso no es bíblico. No exasperéis a vuestros hijos. La palabra hijo ahí no hace referencia a edad, sino más bien tiene que ver con hijos que todavía están en nuestro hogar. No exasperéis a vuestros hijos. La palabra exasperar es un mandato, ¿sí? Está en tiempo presente, es algo continuo. Y la idea es que yo tengo que reflexionar si lo estoy haciendo, si eso está pasando en mí. Cada día tengo que reflexionar, ¿estoy exasperando? ¿Está haciendo esto un patrón en mi vida? ¿Y qué es lo que significa esto de exasperar? Significa provocar amargura, irritar, hasta enojar. El pasaje paralelo en
En Efesios es otra palabra, pero se complementa cuando dice: no provoquéis a ira a vuestro hijo, no provoquéis amargura, no provoquéis ira. O sea que yo puedo provocar amargura en mis hijos, puedo provocar ira en ellos. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso que yo hago en sus vidas? Dice ahí: desaliento. Fíjense, verso 21. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Implica que yo los tengo que alentar, no desalentar. Pero si yo los amargo, si yo los provoco a ira, ellos se van a desalentar, se van a desanimar, se van a descorazonar. Esa idea, van a perder la motivación. Es decir, en lugar de estar animados por la enseñanza bíblica, por el Dios que yo tengo y transmitírselo y animarlos con el Dios que yo tengo, ellos van a decir: no me interesa ese Dios. Porque si ese Dios ese realmente es el Dios que vos tenés, no lo quiero. No lo quiero. ¿Sí? Uno de los hechos trágicos de la historia de la religión, dice un autor, es el de Martín Lutero, que toda la vida tuvo problemas para dirigirse a Dios llamándole Padre Nuestro, porque su padre había sido muy severo con él. La palabra padre se identificaba en su mente con la idea de severidad, porque así había sido su padre. El mismo Lutero decía, después que él aprendió, ¿no? En su gracia Dios lo salvó, igual a pesar de su padre. Pero tuvo graves problemas para dirigirse a Dios como padre, porque el padre que tuvo era muy severo, y esa era la imagen que él tenía. Entonces, después de convertido, él dice: es verdad que si no aplicás la vara, porque la Biblia nos habla de aplicar la vara, echarás a perder al hijo. Hay que aplicar la vara, disciplina. Pero ten una manzana lista para cuando se porte bien. Está apuntando a: sean equilibrados, sean bíblicos. Porque una cosa u otra puede exasperarlo, puede amargarlo, puede provocarlos a ira. No uses la autoridad para abusarte. Y estaba pensando si incluía esto que les voy a decir ahora, porque bueno, al final lo incluí, formas en las que podemos exasperar. En el comentario de John MacArthur hay formas, él pone unas cuantas formas en las que podemos exasperar, y las voy a decir a manera de resumen, porque eso tal vez puede ayudarnos y puede llevarnos a pensar, porque es lo que no tengo que hacer, y mientras lo voy leyendo, usted puede decir: eso estoy haciendo yo, entonces de eso me tengo que arrepentir. Eso estoy haciendo yo, eso es lo que tengo, ya lo detecté, ya sé, ya detecté, lo estoy exasperando de esta manera. Bueno, lo tengo que abandonar, me tengo que arrepentir, porque se van a desalentar mis hijos. Dice que podemos exasperar a nuestros hijos o provocarlos a ira cuando hay exceso de protección. Cuando hay exceso de protección. Obviamente que los tenemos que proteger, pero cuando hay exceso de protección al punto que los asfixiamos, los encerramos, y todo es no, ¿puedo ir a tal lugar? No. ¿Puedo mirar tal cosa? No. ¿Puedo usar el celu? No. No, y tal vez por buenas intenciones, porque no queremos que estén expuestos, porque no queremos que nada les pase, los queremos cuidar y queremos que vivan en una burbuja, y es no. Y no estoy diciendo que no tenemos que discernir y que va a haber lugares a donde no van a ir, obviamente. Pero tal vez indagar un poquito más y saber a dónde van a ir y dar ciertas libertades. Saber a qué lugar va a ir, a qué hora va a regresar. Preguntarle dónde estuviste, qué hiciste. Pero no asfixiarlo, porque exceso de protección puede llegar a podemos llegar a estar produciendo en ellos ira, amargura, ira que tal vez ni nos damos cuenta, pero la está cargando en su corazón. La está cargando en su corazón. Y está secreta. En algún momento sale. Podemos producir también amargura o ira cuando hay favoritismo, cuando tenemos más de un hijo y los comparamos a uno con el otro. O cuando los comparamos con compañeros de la escuela. Y cuando siempre estamos de un lado y lo estamos tirando abajo, lo estamos haciendo sentir la oveja negra y se frustra.
Porque siempre el otro es mejor. Y vos no sos como tu hermano, vos no sos como tu hermana, vos no sos como ese compañero. Y siempre el otro es mejor y tenés que aprender de él. Y se frustra. Tal vez no te lo va a decir, pero se comienza a frustrar. Cuando lo desestimás su valor, también nos podemos amargar. Cuando ellos sienten que lo que hacen y sienten es insignificante. O sea, no valorás ni lo que hacen ni lo que sienten. Te cuentan algo y no le das importancia. Ellos sienten que no son importantes. Cuando imponemos metas no realistas, al no recompensarlos o hacerles sentir que nunca han tenido éxito, porque nada es suficiente, siempre estás esperando más y tiene que llegar más alto. En realidad lo que te preocupa es que digan, mirá el hijo de, y siempre bien alta la vara y nunca llega. Te sacaste 8, era 10 lo que te tenías que sacar. Te sacaste 10, era excelente lo que te tenías que sacar. Y fulano fue mejor, vos tenés que ser el mejor. Y siempre es insuficiente. Y siempre la vara bien alta. Y nunca valoramos ese esfuerzo porque se sacó 8. Ese esfuerzo que hizo, que se sacó un 7. Sabíamos que le costó muchísimo y que sacarse un 7 fue tremendo. Cuando no se les expresa amor, también los exasperamos. Debemos expresar amor con expresiones verbales y con expresiones físicas también. Decirles que los amamos, expresárselo. Ellos tienen que saber que les amamos. Tienen que saber que estamos dispuestos a dar la vida por ellos. ¿Sí? Tienen que saber también que no son el centro. Estoy dispuesto a dar la vida por ellos, pero no son el centro. Dios es el centro de mi casa. Dios debe ser el centro de nuestro hogar. Pero Dios me manda a actuar de esa manera y voy a dar la vida por ellos porque Dios me manda a hacerlo, porque amo a Dios. Puedo amargarlo también o provocarlos a ira cuando no suplo sus necesidades. Necesitan privacidad en algunos casos, un lugar para jugar, ropa, calzado, alimento. Y no es que no tengo, pero no me interesa. No suplo sus necesidades. Bueno, eso también puede amargarlos. Al no establecer normas en el hogar también, ¿sí? El lado opuesto a la protección excesiva. Por un lado, la protección excesiva, cuando no ponemos normas en el hogar, o a veces no somos coherentes. Un día lo disciplinamos por algo y al otro día hace lo mismo y no pasa nada. Entonces no entiende. ¿Cuáles son las normas acá? A veces sí, a veces no. Cuando lo criticamos, el niño aprende a condenarse a sí mismo, aprende a dudar de sí mismo, porque siempre lo estamos criticando. Y entonces se condena a sí mismo. Cuando lo disciplinamos de manera excesiva, cuando abusamos de manera verbal, de manera emocional, de manera física, sí que lo tenemos que disciplinar, pero si lo hacemos con ira, si lo hacemos enojado, si lo hacemos no como Dios manda, no como Dios lo hace con nosotros, sino porque hizo algo que no nos gustó y afectó mi reputación o me rompió algo a mí y enojado lo disciplino, es excesivo. La disciplina tiene un propósito. Tiene un propósito, debe doler la disciplina y debe ser para que se aparte del pecado y se vuelva a Dios. Eso es lo que estoy buscando con la disciplina. Bueno, algunas por ahí te sirven, creo que sí. Colosenses 3:21 entonces es una advertencia contra el abuso de la autoridad. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera? Que alentemos a nuestros hijos, no que los amarguemos, que lo alentemos. Eso es lo que Dios espera. Si Dios espera que lo alentemos, Dios espera que desarrollemos hijos esperanzados, hijos gozosos, hijos productivos. Y eso, obviamente, lo voy a hacer con la palabra de Dios, porque yo no tengo el poder de hacerlo. Lo tengo que hacer con la palabra de Dios. Por eso allá en el pasaje paralelo dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor.
Poné en su mente la palabra del Señor. Y esa es la manera de alentarlo. Lo voy a disciplinar y le voy a explicar por qué lo voy a disciplinar. ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Y por qué lo voy a disciplinar? ¿Y por qué quiero que abandone eso que hizo? Que aprenda eso que hizo. Y quiero que sea obediente a papá, a mamá, porque Dios manda eso y porque eso es lo que Dios espera y eso glorifica a Dios. En 1 Tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses: así como sabéis de qué manera os exhortábamos. Eso es lo que Pablo hacía. Nosotros les exhortábamos, alentábamos, implorábamos a cada uno de ustedes. Y luego dice, como un padre lo haría con su propio hijo. ¿Qué es lo que un padre haría o qué es lo que se espera que un padre haga con sus hijos? Que lo exhorte, que lo aliente, que implore por ellos. ¿Para qué? Para que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó de su reino a su gloria. Pablo a los tesalonicenses dice, yo los exhorté, los alenté y imploraba por ustedes, igual que un padre lo haría por sus hijos. Y yo lo hice con un propósito, para que ustedes caminen como es digno de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Alentarlos para que ellos caminen como Dios quiere que caminen. Ir guiándolos para que un día lleguen a la salvación. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que Dios espera. Y la pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fundamental para hacer lo que Dios espera que hagamos es que lleguemos a ser primero. Para hacer lo que se nos manda necesitamos ser lo que Dios espera que seamos. Dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9, que se leyó hoy, se leyó todo el capítulo, yo voy a leer una porción más chiquita, pero presten atención porque tiene relación. Dice Deuteronomio 6, esto pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe. Moisés le está escribiendo a la nueva generación. La generación que salió de Egipto murió en el desierto, pasaron 40 años, están ahí en los llanos de Moab para entrar a la tierra prometida. Son los de 20 años para arriba y los que nacieron están ahí. Eran esclavos, hijos de esclavos, los que están ahí. Y Moisés asume, o Dios asume, que ellos tienen la capacidad de hacer lo que les va a pedir. Para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo os ordeno. ¿Quiénes? Tú y tus hijos y tus nietos. Yo le enseñaré a mis hijos y que mis hijos pasen la posta a sus hijos y que eso continúe. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y acá viene, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero que nada y fundamental es mi relación personal con Dios. Yo, papá, tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma. Y estas palabras que Dios me manda tienen que estar sobre mi corazón, adentro de mi corazón. Eso es relación personal con Dios. Yo tengo relación por medio de Cristo. Por medio de Cristo yo soy salvo y Dios se revela en su palabra, su carácter, sus atributos, lo que Él espera en su palabra. Y yo tengo comunión yendo a Dios y leyendo y conociéndolo. Entonces, si yo quiero ser un buen padre, primero que nada, está mi relación con Dios. Eso es lo primero. Debemos estar apasionados por Dios y por su palabra.
La palabra de Dios debe gobernar mi mente, debe gobernar mi corazón. Debo estar apasionado por Dios para que si la palabra de Dios gobierna mi mente, mi corazón, de mi conversación, ¿qué va a salir? La palabra de Dios. Y entonces voy a poder alentar a mis hijos. Voy a poder disciplinar a mis hijos. Voy a poder corregir a mis hijos. Voy a poder exhortar a mis hijos conforme no a lo que a mí me parece, sino a lo que está llenando mi mente, mi corazón. Cuando pecan me va a doler que están ofendiendo al Dios que estoy conociendo y voy a ir. Y no voy a estar contento y me va a doler, pero lo voy a decir, estás ofendiendo a Dios por sobre todas las cosas. Me desobedeciste a mí, pero estás ofendiendo a Dios. Y voy a ir de esa manera porque Dios está consumiendo mi mente, mi corazón, y me duele que yo ofenda a Dios y me duele que mis hijos ofendan a Dios. Y les voy a ir a enseñar a ellos. Y obviamente vamos a hablar de muchísimos temas. Vamos a hablar tal vez de deporte, de fútbol, de vóley, de autos, de recreación, de todas esas cosas, porque se habla de todas esas cosas. Pero vamos a tratar de conectarlo siempre y dejar una enseñanza. Cuando el niño se porta mal en el mercado y estamos viendo, cuando los hijos son más chicos, poder usar eso como ilustración y decirle, ¿sabes por qué ese niño se porta de tal manera? Y hablarle y decirle lo que enseña la Biblia. ¿Sabes por qué se porta así? Porque la Biblia dice esto. Y el padre no está haciendo lo que tiene que hacer, el padre debería estar haciendo esto, pero no lo hace porque no conoce al Señor. Y bueno, y siempre estar conectando, siempre estar viendo cuando hay un auto que insulta al otro auto, y bueno, es una situación también para enseñar. Cuando vienen con que el profesor te explica cómo es el profesor y te das cuenta que el profesor es soberbio, explicarle y también hablarle acerca de la humildad. Cuando está ese compañero que se hace ver y usarlo a eso para llevarlo a las Escrituras y decirle, ¿sabes por qué? A vos también te pasaría lo mismo y te puede llegar a pasar, sí, tal cosa, pero aprende esto, hijo. Y siempre estar enseñándole, instruyéndolo con la palabra de Dios. El aspecto más importante, entonces, podemos decir, de tu paternidad comienza con tu relación con Dios. Ahí comienza, ¿sí? No esperes ser un buen padre y una buena madre si no tenés una relación con Dios. No esperes. No esperes, te estás confundiendo. Si no estás teniendo una relación con Dios, si no estás leyendo las Escrituras, aprendiendo, meditando y aplicando, no hay excepción. Es imposible ser un buen padre. Porque si Dios no está formando tu mente, transformando tu mente, como dice Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que transforma mi mente? La palabra de Dios. Si la palabra de Dios no me transforma, ¿a qué me conformo? A este mundo. Si yo no estoy teniendo una relación con Dios, yo vengo a la iglesia, pero no estoy leyendo la Biblia, no estoy aprendiendo de Dios. Este mundo me está conformando. Y voy a intentar guiar a mis hijos tal vez con buenas intenciones, pero no según la Biblia, según las ideas de este mundo. Porque no se trata de inculcar una conducta. Hace esto, deja de hacer esto. Hace esto, deja de hacer aquello. Obviamente que nos interesa la conducta de nuestros hijos, pero la raíz del problema todos sabemos dónde está, en el corazón. Tenemos que pastorear el corazón de nuestros hijos para que entonces la conducta sea acorde al corazón. Si yo me ocupo de la conducta nada más, vamos a crear fariseos, moralistas, que por fuera me van a hacer creer de que me hacen caso, pero su corazón sigue rebelde a mí y a Dios principalmente. Y cuando yo no los vea, o cuando ya tengan edad que se sienten fuertes para plantarse, van a evidenciar lo que hubo en su corazón, porque yo me ocupé de la conducta nada más, y no del corazón. Y yo no puedo pastorear el corazón de ellos si Dios no está pastoreando mi corazón. Yo no puedo dar a ellos lo que no tengo. Por eso es principalmente mi relación con Dios, asombrado de Dios, consumido por Dios, para poder entonces hacer lo que Dios espera.
Y es exactamente lo que vimos en Deuteronomio, es lo que vemos acá. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo que more en abundancia en vuestros corazones. Y todo lo que viene a continuación es el resultado de que la palabra de Dios more en abundancia. Si la palabra de Dios no mora en abundancia, lo voy a exasperar, lo voy a provocar a ira, no lo voy a animar. Pero si la palabra de Cristo mora en abundancia, voy a poder hacer el trabajo. Debemos criar a nuestros hijos, como dice Efesios 6:4. Criar es llevar a la madurez. Es decir, mientras ayudamos a madurar físicamente y espiritualmente a nuestros hijos, los criamos, dice ahí, en la disciplina e instrucción del Señor. La palabra disciplina habla de entrenamiento general. Los entrenamos con la palabra de Dios y eso incluye corrección, incluye disciplina. Y luego dice, e instrucción del Señor. Esa palabra instrucción que Reina Valera dice, amonestación del Señor, es poner en la mente. ¿Qué le pongo en la mente? Principios bíblicos, información bíblica. Porque Dios salva por medio de la predicación del Evangelio. Dios santifica por medio de su palabra. Yo quiero que mi hijo sea salvo, voy a usar lo que Dios usa. Quiero que mi hijo sea santo si ya es salvo, voy a usar lo que Dios usa para santificar. Pero si primero no está en mí, ¿qué voy a poner en la mente de él? Y si conozco versículos de memoria pero no los vivo, lo estoy provocando a ira. Porque dice, ¿qué me decís a mí? ¿Que ore? Si yo ni te veo orar. ¿Que lea la Biblia? Si vos te levantás, te vas al trabajo, venís, yo ni te veo que la lees. ¿Que respete a mamá? Si yo veo cómo vos la tratás. Y así sucesivamente. Hipocresía. Y entonces él dice, es lo mismo, yo no quiero a ese Dios. Porque no está viendo el poder del Evangelio. Es nuestra responsabilidad pasar la posta a nuestros hijos y que ellos la pasen a sus hijos también. Yo te pregunto, ¿estás teniendo tiempo íntimo con Dios? Para que te examines nada más. ¿Estás teniendo tiempo íntimo con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Entonces, otra pregunta. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Sos un padre que lo alienta o que lo amarga a tus hijos? ¿Estás aprovechando el tiempo? Si hoy tuvieras que rendir cuentas delante de Dios, ¿cómo te encontrarías? ¿Sos la mayor influencia para tus hijos? ¿O es la televisión, el internet, sus compañeros, el equipo de fútbol? ¿Qué es la mayor influencia para tu hijo? Escuchen lo que dice Jueces capítulo 2, verso 11. Dice así, está hablando para ponerlos en contexto, la generación que entró a Canaán murió y nació otra generación. Y toda esa generación abandonó a Dios. ¿Sí? Apostató contra Dios. Y esto es lo que yo voy a leer. Dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres. Lo abandonaron. Se fueron tras ídolos. Al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a los otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Eso hicieron. Pero ¿saben lo que dice el verso 10? Que es el previo a esto que yo le acabo de leer. Dice lo siguiente. También toda aquella generación, la generación de sus padres, los que habían salido de Egipto, la segunda generación, fue reunida a sus padres. Y se levantó otra generación después de ellos, que es la que acabo de decir que se apartó y apostató. Pero escuchen lo que dice. Se levantó otra generación después de ellos,
que no conocía al Señor. Y uno puede decir, bueno, es responsabilidad de cada uno conocer al Señor. Claro que sí, pero escuchen esto. Ni la obra que Él había hecho en Israel. Los padres no le contaron. A la luz de Deuteronomio 6, que dice, esta palabra que yo te mando estará en tu corazón, y la atesorarás en tu corazón, y la enseñarás a tus hijos, estando en casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, en toda circunstancia, a tiempo completo, la enseñarás a tus hijos. No la enseñaron. No sabían de los atributos de Dios, no sabían que Dios los había sacado con mano poderosa. No pasaron la posta, obviamente, no tenían relación íntima con Dios. Y la consecuencia fue que esa generación que se levantó no conocía a Dios. ¿De quién fue la culpa? Nosotros no queremos ver a nuestros hijos lejos de Dios, yo creo. Indiferente a Dios, no queremos que eso nos pase, ¿no? Bueno, hagamos nuestro trabajo. Hagamos nuestro trabajo y dejemos los resultados a Dios. La salvación es de Jehová. Pero Dios usa medios, su palabra. Y Dios tiene, y sus hijos tienen a alguien que le puede dar continuamente, a tiempo completo, la palabra en la casa. Y sembrar, y sembrar, y sembrar, y sembrar. Pero comienza con mi tiempo, con mi intimidad con Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en mí. Que yo pueda crecer en comunión para con el Señor. Y decirle, Dios, apasioname con tu persona, apasioname con tu palabra. Y mientras oro de esa manera y voy a las Escrituras, le enseño a mis hijos lo que la Biblia dice. Y dejo los resultados al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por exhortarnos y por llevarnos a la reflexión para ver cómo estamos, Dios. Qué bendición es ser padre, tener una familia, ser hijos también, Dios. Qué privilegio, qué responsabilidad. Pero gracias, Dios, por darnos las herramientas para poder hacerlo. En medio de un mundo que es el resultado de la caída del corazón. Un mundo que va mostrando otra cosa, Dios. Un mundo donde hay tinieblas, donde hay oscuridad. Podemos ser luz, podemos marcar la diferencia. No porque seamos mejores, sino porque Cristo hace la diferencia en nuestras vidas. Porque nos ha dado tu Espíritu que nos ayuda a entender tu palabra, a vivirla y a poder pasarla a nuestros hijos. Ayúdanos, por favor, Dios, a ser padres bíblicos, padres que no amargan a sus hijos, sino que los alentamos en el Señor. Por favor, ayúdanos, no podemos hacerlo solo, necesitamos tu ayuda. Ayúdanos a reflexionar mucho, Dios, y a mejorar como padres, que podamos empezar por nuestra relación contigo. Que nuestros hijos vean padres imperfectos, pero que buscan la santidad, que buscan tener comunión contigo. Padres sinceros, padres que le aman, padres en los que hay frutos. Por favor, Dios, y que nuestros hijos lleguen a ser salvos, lleguen a ser santos y puedan hacer lo mismo con la familia que tú les das. Que todo esto sea para tu gloria, Dios, y también para nuestro gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.